aunque tenemos en derechos humanos tenemos un concepto formal en las declaraciones del sistema universal e interamericano de derechos humanos, y eso está bien que tengamos una formal que nos da chance a todos de acogernos a ella. Sin embargo, hay que reconocer que en el ambiente de la vida social histórica de la humanidad y de nuestro país, y en particular de Chiapas, pues va a haber una diversidad. Vamos a avanzar, por favor. Hay ciertos sentidos comunes de la paz, ¿verdad? Es decir, se le pregunta a la gente nos va a decir conceptos sobre la paz. La paz es felicidad, la paz es un ideal, la paz se puede construir, se puede manejar, la paz es vaga porque es emocional, pero no es racional. Estar en paz es una elección humana, y que lo dejen a uno en paz es una exigencia. Fíjense cómo paz va a tener entonces diferentes contenidos. Vamos, por favor, adelante. Aquí hay una selección que les hice muy pequeña. De realidad, todo el mundo habla de paz y no todo el mundo nos entendemos con el asunto de la paz, ¿verdad? Por ejemplo, John Lennon: podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno. Un concepto de paz. Canción Imagina, de John Lennon. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es una visión liberal, ¿verdad? La de Benito Juárez. La paz es el despliegue de la vida que se desarrolla en un contexto de desafío permanente, dado que no se puede negar la existencia del negativo. Aquí vamos a avanzar después un poquito con este asunto de Johann Galtung, que lo que hace es instalar el reconocimiento de que la paz es un propósito, de vez en cuando es un acuerdo, pero siempre en la vida social va a estar amenazada la paz, ¿no? Mientras que Gandhi dice: la paz es su propia recompensa, la paz es el camino. No es un objetivo, es una manera de vivir, que es otra cosa. La única manera de traer paz a la tierra, una frase que la tradición dice que es de Buda, es aprender a hacer pacífica nuestra propia vida. Entonces la paz va a tener ahí un componente interior, ¿verdad? La paz nace de mí. La paz y la justicia son dos caras de la misma moneda. Siga, por favor. Esa frase es interesante que la acompañen ustedes con la de Isaías 32, 17 de la Biblia, ¿verdad? Donde dice: el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Fíjense cómo dos expresiones tan distantes en el tiempo, sin embargo, están muy presentes en la cultura occidental. Es una de las expresiones más recurrentes. Los abogados en general tendemos a reconocerla, pero no a practicarla necesariamente, ¿verdad? El efecto de la justicia será la paz. Sin justicia no habrá paz. Entonces, la base de la paz va a tener que ser el Estado de Derecho y los derechos humanos, entendidos como la dignidad y la libertad de las personas. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O caminemos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos. Cuando me preguntaron sobre alguna arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz. Un ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. Gandhi. La paz es la única batalla que vale la pena librar. Se los traje como una muestra porque creo que es interesante el asunto de que no hay un concepto unívoco de la paz. Es más, yo soy muy tallerista y a veces tengo esos excesos. Hoy no se los voy a pedir, comprendo que estamos en una charla un poquito más ajustada en el tiempo. Pues sería un muy buen ejercicio en cualquier reunión, con un papelito cada quien. Por favor, redáctame qué es lo que crees tú que es la paz. Y nos van a empezar a aparecer diversas versiones
porque son diversas entradas culturales, diversas entradas, incluso de la misma civilización, tenemos diferentes entradas a ese tema de la paz. Habrá filósofos que piensan que la paz es el resultado de que se solucionen los conflictos armados, es decir, que se pensa, alguien tiene que imponer la paz. Mientras que la versión oriental es de que la paz nace desde la persona e irradia hacia la sociedad. Es otra cosa. Como ahora estamos en el siglo XXI, aquí seguramente habrá quienes tienen el concepto oriental y quienes tienen el concepto occidental, y habrá mestizos como yo que tenemos devoltura de todos esos conceptos en una sola forma de vivir. Sigamos, por favor. Bueno, es una cuestión interesante recordar que la historia oficial de la humanidad no trata de la paz, trata de las guerras. Y nos muestra la paz como resultados temporales que son eh, inestables. Lo más estable posible es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene más de medio siglo y que lleva el propósito de poner un poco de convivencia pacífica en el planeta, a pesar de que esa intención fue firmada por una enorme mayoría de estados del mundo. Sin embargo, todavía está siendo problemática porque todavía hay conflictos armados en diferentes países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La que sigue, por favor. Por ejemplo, los que defendemos que los aztecas y los mayas eran pacíficos y bucólicos y que puede ser basta con una miradita a la historia de nuestros pueblos para darnos cuenta que la huella de la violencia como forma de dirimir las diferencias humanas, pues fue bastante constante. Recientemente ya se reivindicó la historia de Hernán Cortés y sus españoles que le ganaron a los mexicas gracias a unos cuantos miles de tlaxcaltecas que estuvieron apoyándolo porque estaban hartos de la forma de dominio que sufrían, ¿no? Por favor, siga. Bueno, aquí hay unos conceptos típicos. Los abogados, yo no soy abogado, pero los abogados esos son parte de su formación integral. La paz como una armonía, la paz como ausencia de hostilidad, la paz como una relación legal recíproca, obligada, la Pax Romana, que se refiere a un gobierno que ejerce el poder unilateral, sin controles y sin respeto, etcétera, ¿no? Sigamos, por favor. En el derecho internacional, bueno, pues la paz es la situación y la relación mutua de quienes no se encuentran en guerra. En términos muy generales, el concepto más ampliamente difundido es que la paz sería la ausencia de guerra. Pero como hace rato ya lo empezamos a controvertir con nuestro video, pues el hecho de que no haya guerra no quiere decir que haya paz, ¿verdad? Pero la versión oficial a la que nos acogemos todos los defensores de derechos humanos, pues es que la paz es la no guerra, ¿verdad? Puede referirse también a un tratado o convenio que se establece entre gobernantes para poner fin a un conflicto y una paz social donde se mantienen buenas relaciones entre comunidades e individuos. Sigamos, por favor. Hay el concepto en los estudios de paz que quienes nos dedicamos más al asunto, hablamos siempre de la diferencia entre la paz positiva y la paz negativa. En un sentido positivo, la paz es un estado de tranquilidad y quietud, casi como la definición de la OMS, ¿verdad? La paz es un estado de bienestar social, económico, político, etcétera. Y en cambio, en un sentido negativo, la paz es la ausencia de guerra o ausencia de violencia en un mínimo indispensable. Esa es la definición como más dominante. Por eso también la discusión sobre la paz siempre va a estar como confrontándose con la visión guerrerista, ¿no? Sigamos, por favor. Está el asunto de la paz religiosa, que en el occidente tenemos nuestras propias versiones y en el oriente se tienen las otras versiones. Este es un caso de la práctica religiosa católica que de alguna manera es mayoritaria en Chiapas. Es una salutación, yo te deseo la paz, es un valor que tenemos para nosotros mismos, para los prójimos.
la paz esté contigo. En algunas misas, ahora con lo del coronavirus, quién sabe cómo nos vaya, incluye el beso en el rostro a la persona que se tiene al lado, ¿verdad? Es decir, el ósculo de paz, el deseo de paz a las personas. Sigamos, por favor. Eh, ya estamos repitiendo aquí. Sigamos, por favor. Ya en la parte del oriente hay tradición histórica, filosófica y religiosa para la paz, aunque quizá la máxima expresión en términos de vida política y que llegó a ser importante para la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues es la de Mahatma Gandhi, ¿no? Siga, por favor. Ahí hay conceptos de Mahatma Gandhi interesantes. La verdad, el no hacer daño, el autogobierno, la autosuficiencia. En el marco, pues, de una nación que luchaba por su propia soberanía, ¿no? Por cierto, esa nación, a estas alturas de la película, es la nación más poblada del mundo. Entonces nunca hay que perder de vista el asunto de la India y su situación de vida. Siga, por favor. Ahora, ahí están como las expresiones históricas, sociales, civilizatorias, conceptuales de lo que se ha dicho sobre la paz. Nosotros en nuestro diplomado de cultura de paz tenemos un apartado donde nos dedicamos a que se estudie las filosofías de la paz, desde Kant, Clausewitz y hasta los filósofos que intervinieron en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros que intervinieron en la Declaración americana de los derechos del hombre. Pero vamos ahora a revisar específicamente una visión teórica. No es que sea la única, pero vale la pena recordarla para que discutamos la pertinencia de la paz en Chiapas, que es mi objetivo. Pase, por favor. Entonces estamos con el asunto de Galtung. Como aquí habemos muchos especialistas en derecho, yo doy por hecho que todo el mundo sabemos quién es Johann Galtung, y más o menos lo hemos leído o hemos tenido acceso en algún momento a sus escritos. Está el famoso triángulo de la violencia, ¿no? La violencia visible y la violencia no visible. La violencia visible, directa. La no visible, la estructural, es decir, la de las relaciones socioeconómicas y políticas que establece una sociedad, y la violencia cultural, es decir, la de los valores y las prácticas de explicación de la vida social. En esta teoría de Galtung, la violencia directa se hace visible a través del comportamiento de las personas. Es decir, un grupo va y quema una iglesia de una comunidad, otro grupo va y choca en Santa Marta contra Aldama, están confrontados, hay balazos, el otro le contesta con balazos, hieren a uno, mataron a otro. Esa parte es la violencia visible. Sin embargo, en el esquema de Galtung, esa tiene explicación. Y la explicación está en la violencia no visible. Es decir, en las relaciones estructurales y en los parámetros culturales que los grupos humanos tienen. Siga, por favor. Entonces, es el famoso triángulo ABC, por sus palabras en inglés. Attitude, behavior y contradicción. Es decir, las actitudes, el comportamiento y la contradicción o el conflicto entre los grupos personas. Las actitudes se refieren a cómo sienten y piensan las partes en un conflicto. El comportamiento alude a cómo actúan las partes durante ese conflicto, si buscan intereses comunes o qué están buscando. Y el aspecto de conflicto, los aspectos subjetivos tienen que ver con el tema de los temas de fondo del conflicto, las diferencias en percepciones y de objetivos o intereses que están expresándose en los grupos. Siga, por favor. Es un repasito rápido, pero creo que es interesante por lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos ahí otra vez
el triángulo. Entonces, la violencia directa se observa a lo largo de la historia, por eso toda nuestra historia desde Caín en adelante está llena de los eventos violentos, ¿no? Pero esas historias se pueden rastrear en 6 espacios: naturaleza, personas, el cuerpo social, el mundo, el tiempo y la cultura. Pase a la que sigue. Por lo tanto, habrá 3 formas de violencia: directa, estructural y cultural. Siga, por favor. Lo interesante es que este concepto, esta visión del mayor especialista en el mundo sobre estudios de la paz y análisis de los conflictos, fue aplicado en Chiapas en el año de 1996. Así que es interesante rescatar el análisis que Johan Galtung hizo sobre la problemática de Chiapas. Es interesante. Claro, por eso también ahorita revisar un poco los conceptos que están detrás del análisis que hace Galtung. Levanten la mano quien conoce ese análisis. Ya no le puedo preguntar a nadie. ¿No lo han leído? Pues es interesante. Aquí les traje en la memoria el documento para que lo puedan leer. Hagamos un pequeño dossier, porque yo creo que es interesante el de ver cómo un especialista internacional sumamente importante que ha intervenido en diversos conflictos del mundo, con el asunto de que comenzó la guerra en Chiapas y demás, terminó llegando acá y terminó haciendo un análisis bastante interesante, participativo. En aquel tiempo hubo gentes de sociedad civil, gentes de iglesia, que participamos en los talleres estos de Galton, y entonces vale la pena que lo revisemos. Yo, sobre todo, porque es un documento viejito que a lo que me parece interesante es que en nuestra cabeza estuviéramos pensando qué tan válido a estas alturas, con los años que han pasado, puede ser válido el análisis de Galton sobre la conflictividad que amenaza la paz en Chiapas. Vamos, por favor. Su análisis consistió en 3 partes, pero vamos a hacer como un resumen muy rancherito a mi modo del documento. Por un lado, él dice que el síndrome de conflicto en Chiapas tiene que ver con conflictos paralelos y simultáneos que se interconectan en 6 dimensiones: militares, internacionales, culturales, sociales, económicas y políticos. En su visión de la peculiar historia de la región y particularmente de Chiapas, él considera que esta es una característica básica para analizar los conflictos en Chiapas. Ningún conflicto está aislado o solo, sino está siempre empalmado con otros conflictos. Entonces, sucede que una cosa que pudiera parecer que no tiene que ver, se termina por convertir en un problema tremendo porque tiene conexiones en las raíces militares, internacionales, culturales, sociales, económicas o políticas. Es decir, sería fundamental para trabajar el asunto de la paz en Chiapas no ver los problemas en sí mismos como tales, sino verlos en su interrelación con las demás dimensiones de la vida social. De este esquema, siga por favor, es que él va a hablar de 18 conflictos paralelos. Militares, el EZLN contra el ejército mexicano y las confrontaciones que involucran milicias extraoficiales. Los políticos, que serían las autonomías locales contra el gobierno estatal, las organizaciones no gubernamentales contra el gobierno estatal y los conflictos políticos en el triángulo nacional, estatal, PAN, PRI, PRD. Hoy le agregaríamos Verde y Morena, ¿verdad? Como conflicto político peculiar. Siga, por favor. Económicos, la economía de necesidades básicas contra la economía de mercado, la economía del sector primario contra la economía del sector secundario y terciario. Culturales, las religiones tradicionales
contra el cristianismo, la cristiandad católica contra la cristiandad protestante y los idiomas indígenas y su convivencia conflictiva con el español como conflictos culturales. Sigue, por favor. Los sociales, indígenas contra mestizos, mujeres contra varones. En realidad debería decir varones contra mujeres, porque son las víctimas, ¿verdad? Pobres contra ricos, rural contra urbano. En lo internacional, Estados Unidos contra México, historia, drogas, migrantes, etcétera. Estados Unidos, gobierno de México y élites corporativas contra pueblo de México. México contra Centroamérica, historia, drogas, migrantes, etcétera. Y gobiernos de México y Centroamérica contra el pueblo maya. Lo que dice Galton es que esos 18 conflictos, a veces sube uno, a veces baja, pero siempre está ese contexto, ese marco de conflictos que están interrelacionándose. Ahora, unos cuantos años después, cualquiera de nosotros diría, pues sí, pues claro, si los derechos humanos son universales e interdependientes, entonces una bronca de un derecho humano, pues necesariamente va a tocar otros derechos, ¿no? Lo interesante es que esto, digamos, nos recuerda, nos llama la atención sobre eso. Si usted es especialista en el tema de mujeres, no puede usted pensar que toda la bronca es solo de mujeres. Y si es especialista en los temas indígenas, no puede pensar. Me hizo pensar a mí el asunto del desarrollo que el maestro Cepeda mencionó, porque justamente ese tema del desarrollo ha sido parte de omisiones y violaciones continuas y sistemáticas del Estado mexicano contra poblaciones indígenas, en el caso chiapaneco, por ejemplo. Entonces, desarrollo, ¿de qué desarrollo se habla? ¿Con qué participación en desarrollo? Y cómo los diferentes sujetos se interrelacionan en el desarrollo. Desarrollo es el Tren Maya, y eso es respetuoso de los derechos humanos, de los derechos de desarrollo de las comunidades indígenas. La carretera esta que va para Palenque, es desarrollo, pero ese desarrollo es el que armoniza con esta situación conflictiva para mejorar las condiciones de vida. Entonces existe toda esta serie de mecanismos de las consultas, la participación, la integración al desarrollo, las aspiraciones al desarrollo de los pueblos y todo aquello, ¿verdad? Gobierne quien gobierne, perdón por la expresión principista en materia de derechos, gobierne quien gobierne. Ni omisión ni violación se justifica si afecta la dignidad y la libertad humana, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, Galton hizo sus predicciones. Fíjense que estamos hablando de hace 25 años. Eso es lo interesante. Hoy se los quería presentar. Hace 25 años, Galton dijo que en el plano militar, el ZLN contra el ejército mexicano a veces se agudizará, pero se mantendrá estable. 2, que las contradicciones que involucran a milicias extraoficiales se volverá muy inestable. Tiene 25 años que eso se dijo. En la parte política, que la autonomía local contra el gobierno del Estado, las autonomías permanecerán marginales. 4, sobre organizaciones no gubernamentales contra el gobierno, que eso podrá estar básicamente estable. 5, los conflictos de partidos en el triángulo PAN-PRI-PRD, incierto. Bueno, yo como diría ahora es más incierto todavía, ¿verdad? Pero es esta cuestión de la capa de relaciones políticas que los partidos tienen que jugar para el estado de Chiapas en particular son sumamente inciertas. Como dicen en mi colonia, yo soy de la colonia Morelos, en la zona norte, dicen que estamos llenos de verdes y aguacates, dicen en el poder, ¿no? Es decir, lo que hay es una continuidad de las capas gobernantes como disfrazándose, vistiéndose en un cambio político. Y entonces, pues entonces queda incierto, ¿es cambio o no es cambio? ¿Qué cambia o qué no cambia en la cuestión política y gubernamental? Sigamos, por favor. Las predicciones de Galton. En lo económico, la economía de necesidades básicas contra economía de mercado
prevalecerá el economicismo del Estado. 7. Sector primario contra secundario, crecerán los dos últimos en detrimento del sector primario. Hace 20 y tantos años era su predicción. Cultural, en religiones tradicionales indígenas contra cristiandad tradicional, es decir, habrá conflicto de lo tradicional. Cristiandad católica contra protestante, evangélica tendrá más relevancia. Idiomas indígenas contra español, crecerá el bilingüismo. Siga, por favor. Entonces, en lo social, local y nacional, habrá más afirmación indígena. En mujeres contra varones habrá más afirmación femenil. En pobres contra ricos se incrementará la brecha entre ambos. En rural contra urbano habrá más urbanización. En lo internacional se agudizará la crisis de Estados Unidos contra México por historia, drogas y migrantes, y se agudizará la del gobierno de Estados Unidos y México en relación con las élites corporativas en contra de la población. Y la 17 se agudizará la contradicción de México y América Central, y los gobiernos de México y Centroamérica contra el mundo maya, se agudizará la contradicción. Estamos con las predicciones, como las predicciones de Nostradamus, ¿verdad? Ahora leemos y nos dan risa unas, pero nos dan temor otras, ¿verdad? Que resulta que son relativamente ciertas. Siga, por favor. Entonces, aquí hay un resumen como sistémico. No habrá ningún estallido de violencia entre dos grandes grupos, uno contra el otro, pero posiblemente mucha violencia a pequeña escala. La corta duración de la guerra oficial de enero de 94 y la calma relativa se debe menos a cualquier política que a una despolarización general que probablemente se mantendrá estable. O sea que hay una hipótesis de explicación sobre el ambiente para la paz en Chiapas, la despolarización. La sociedad en su conjunto es muy fluida, la gente se moverá hacia adentro y hacia afuera de cualquier combinación. Las personas fuertes convertirán su desequilibrio en movilidad social de tal forma que habrá muchos cambios pequeños, pero los grandes cambios para grandes grupos de población son poco probables. Habrá una alta entropía, igual a baja energía. La energía política tiene que venir de fuera. Un sistema como este es fácilmente manipulable de arriba y de afuera, en tanto no existe una sociedad unida contra la manipulación, así como tampoco existirá una sociedad altamente polarizada, con una sola parte movilizándose contra lo externo. Una sociedad estructuralmente despolarizada como la de Chiapas podría absorber la presión externa con mucho odio y acciones hostiles, pero en los niveles micro y local, no meso ni macro. Esto es bastante grave porque yo lo veo en vivo en los conflictos locales, ¿no? El sistema tiene un alto nivel de estabilidad que complace a quienes prefieren pequeños cambios. Bueno, siga por favor. Lo interesante de Galton es su modelo de análisis, que además de la bronca y la predicción, el diagnóstico, pues hizo en su tiempo propuestas para la política nacional. No me voy a detener ahorita en eso, pero sí se lo estoy dejando porque creo que es fundamental darle como seguimiento al razonamiento. Siga, por favor. Ahí están las terapias para cada conflicto. Siga, por favor. Ahí estamos ya en lo final. Bueno, pasemos a lo próximo. Aquí se lo estoy resumiendo yo, pero creo que es interesante que ustedes mismos reflexionen si este análisis de Galton hecho hace 20 y tantos años tiene pertinencia o no para la realidad chiapaneca de hoy. ¿Nos sirve de algo o no la visión del análisis de uno de los teóricos más interesantes sobre el tema de la paz? Porque lo de la paz, ya cuando lo vemos metodológicamente, pues pasa por lo conflictivo, ¿verdad? No se construye la paz nada más de pura buena onda y nos damos la mano o el beso de paz y ya estamos en paz, sino que pasa por el asunto de que ese complejo de conflictos, la conflictividad, el síndrome de conflictividad chiapaneco, pues tenga medidas. No soy quien, pero cada uno de nosotros podríamos preguntarnos, de 94 a la fecha, los gobiernos estatales y los gobiernos federales
que pudieron hacer para avanzar en que el análisis de Galtung no fuera este señalamiento tan grande de situaciones, ¿no? Pase, por favor. No es tampoco mi tarea de hoy como que veamos conflictos y análisis de conflictos y proyección de los conflictos, todo eso, pero sí mencionar un concepto más de Galtung que es importante. Dice, la conformación de ciclos virtuosos en donde se encuentran ciclos viciosos. Y hay todo un libro que también se los traje, por cierto, de Galtung, que se llama Las 3 R. Entonces aquí está muy rancherito en una sola laminita la idea de Galtung de cómo salir, cómo afrontar la situación de las sociedades una vez que han pasado por conflictos bastante graves. Y entonces habla de las 3 R's. La resolución de la raíz subyacente del conflicto. En esta bronca de Aldama y Santa Marta, si no se soluciona el tema de la tierra, pues seguirá habiendo formas de conflictuación de diferente modo. Pero la situación de la tierra ahora, ayer me estaban diciendo gentes de Aldama, es que un círculo del gobierno se ofreció de que ahora que tienen preso a uno de los representantes, mejor acepten las 180 hectáreas que les compraron en Ixtapa. Pues que resuelvan lo que quieran los de la comunidad, pero los que sabemos de comunidades indígenas y demás, nos parece que es una salida poco inteligente. Lo que va a pasar es que se va a echar gasolina a la lumbre. Segundo, la segunda R, la reconstrucción posterior a la violencia directa. Eso implica la rehabilitación de daños infligidos, la reconstrucción de los daños materiales, la reestructuración de los daños estructurales y la reculturación posterior a los daños culturales. Resolución, reconstrucción. Y la tercera, reconciliación de las partes en conflicto. Las 3 R's de Galtung. Siga, por favor. Ahí está un esquemita de las 3 R's. Reparación de daños causados, trabajar sobre la contradicción de los objetivos incompatibles, trabajar sobre la relación de las partes en conflicto. Si se fijan, está ya colocado en las partes del triángulo de Galtung sobre la violencia directa, la estructural y la cultural. Lleva implícita una hipótesis muy clara. O se actúa de manera integral, ¿verdad? Si no, no se transforman los conflictos, se van empeorando. Si usted solamente actúa sobre la violencia directa, no resuelve. Pero también, si actúa sobre la violencia estructural y no resuelve la violencia directa, pues tampoco, ¿verdad? Sigamos, por favor. Hasta aquí estaríamos con el tema de la agenda posible. Yo quisiera invitarlos a ustedes y a los compañeros que han estado siguiendo esta exposición en sus oficinas, que valoremos la necesidad, yo les propongo, la necesidad de actualizar la agenda para la paz en Chiapas. Aquí podemos tener diferentes puntos de vista, seguramente podemos compaginar o no con los 18 problemas que puso Galtung hace 20 y tantos años, podrá haber nuevos, por ejemplo, como la migración en algunas regiones de nuestro estado, podrá haber viejos obsoletos que ya no funcionan, pero el asunto es de que ahí hay un esquema de razonamiento de las cosas, una manera de pensar las cosas, de reconocer las situaciones conflictivas, de analizar sus porqués y sus interrelaciones y las posibilidades de solución. Por eso el título de mi intervención hoy era eso, es esto. O sea, una agenda posible. Para que no nos quedemos en la cuestión del aprendizaje filosófico y religioso de los principios de la paz, sino para que la disfrutamos como una necesidad de la vida actual. Y no como una necesidad solo dirigida a pacificar o a ordenar a quienes son armados, sino a la sociedad, es decir, la violencia estructural y la violencia cultural que en Chiapas seguimos viviendo. Por eso mi última parte de la exposición tenía que ver con este asunto de la educación para la paz.
Es decir, tener una perspectiva de trabajo. Yo creo que lo de la educación para la paz lo debemos ver más como Gandhi, la paz es el camino, ¿verdad? Es decir, verlo como algo que diario, de manera cotidiana, vamos a estar haciendo. Y lo que yo les presentaba del video que me encantó de Cristi, que se fue a meter al Caracol, la reunión esa, es un pedacito que yo creo que es altamente significativo. Claro, todo depende de las interpretaciones, pero una mamá que le explica a su niña por qué hay que hablar de cierto tema hasta que la niña a regañadientes, porque no es igual que su mamá, pero acepta y va entendiendo, es muchísimo más interesante que una mamá que llega todos los días, ve que la niña está callada y va y le zorraja, porque al fin y al cabo es de cariño para que aprenda. La cultura de violencia se practica por cada uno de nosotros en lo inmediato, en lo cotidiano, además de lo que se practica por las instituciones. Ayer tuve que ir, ahora sí que después que fueron ustedes, seguramente ya lo tienen y ya lo conocen. Fíjense, quiero agregar que cuando me encontraba en las instalaciones de la Fiscalía Altos en San Cristóbal, me metieron en un cuarto de aproximadamente 3 por 3 metros, con iluminación y falta de ventilación. Me mantuvieron aproximadamente 10 minutos. Procedieron a revisar mis pertenencias, una mochila, y me sustrajeron de la bolsa de mi pantalón la cantidad de 225 pesos. También dentro de la mochila llevaba 3 tarjetas bancarias, además desconozco en qué lugar se encuentra una bicicleta que subieron a la camioneta y un manojo de llaves de mi centro de trabajo. Durante el tiempo que me tuvieron en dicho cuarto, 2 elementos ministeriales, uno alto de tez morena y uno de estatura baja, tez blanco, me golpearon en la cabeza a la altura de mis oídos, en 2 ocasiones, en ambos lados de mis oídos, en ambos lados de la cara y también en 2 ocasiones en el estómago con puño cerrado. O sea, si ya lo tienen detenido, pues, ¿verdad? Ya le aplicaron una orden de aprehensión. Y entonces necesitamos aprender que esos abusos, pues, no contribuyen en nada a que el Estado de Derecho se dé, ¿no? Diga. Y este tipo de violaciones continúa. Nuestra dificultad es que nos seguimos empecinando como pueblo, nos seguimos empecinando en una cultura de la negación de la barbarie. No queremos educarnos. Seguimos ensimismados en creer que solo la barbarie nos puede en un momento determinado conservar como pueblos. Y lo escondemos. Es lo peor de nuestra cultura. Nos vamos a todos los países latinoamericanos, a todos los países latinoamericanos y en lo mismo. Las leyes son muy bonitas. Un país se las copia de otros. El discurso en todos los gobiernos latinoamericanos es terso, es aterciopelado. Pero nuestra cultura sigue siendo de bárbaro. No queremos. Discúlpenme, pero muy bien. Yo siempre he sido muy bien, ese es el chiste. Bien, así que reaccionar. Muchas gracias. Vamos a terminar la parte de la presentación para que demos paso a un momento de debate entre todos. Siga, por favor. Entonces, los retos de la educación para la paz. El reto es educar en y para el conflicto. En temas como descubrir la perspectiva positiva del conflicto, aprender a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad, a encontrar soluciones que nos permitan enfrentar los conflictos sin violencia. Siga, por favor. Los niveles. En la educación para la paz se trabaja 3 niveles, por lo menos. La prevención, la negociación, mediación
y la acción no violenta. El trabajo de educar es desde la familia, desde luego. Luego en la escuela, ¿verdad? Luego en las instituciones, en nuestro trato de todos los días. De manera que la educación para la paz no excluye, en situaciones de fuerte desequilibrio de poder, el empleo de métodos de acción, pero acción no violenta. Se trata de aprender a usar la fuerza y la agresividad no violenta, que va encaminada a afirmarte, a desarrollar la asertividad, a luchar por tus derechos. Entonces estamos en un asunto de creación, de desarrollo de cultura. Siga, por favor. Entonces, por lo tanto, aprender a convivir en el conflicto. Hay 5 grandes actitudes del conflicto. Cuando analizamos nuestra propia actitud, muchas veces descubrimos con sorpresa que nuestra actitud ante los conflictos es la evasión o la acomodación. Las actitudes son competición, acomodación, evasión, cooperación y negociación. Yo doy clases de eso, yo me dedico a hacer capacitación, entrenamiento a grupos y gente sobre eso, y a mí me queda muy claro que yo lo estoy poniendo aquí y el asunto es de las sensaciones, las percepciones y la vida vivencial, descubrirlos más que adoctrinar sobre qué es y qué quiere decir y por qué, porque eso no ayuda. O sea, de los valores a las actitudes hay que construir compromisos prácticos. Y no digo que seamos solo los defensores de derechos humanos, también los abogados y también los médicos. Nos llenamos la boca de principios y valores y todo aquello, pero eso se tiene que convertir en una actitud cotidiana, ¿verdad? Lo interesante del tema de la educación y la capacitación es que hay métodos para eso, métodos y técnicas que se pueden adoptar, se pueden practicar. Siga, por favor. Entonces, ir separando los conflictos de la violencia. Esta es la famosa cebolla de análisis de los conflictos, ¿verdad? Arriba están las posiciones, en medio los intereses, abajo las necesidades. En el análisis de cualquier conflicto es importante tener claro qué es lo que está detrás de las actitudes de las personas que están en conflicto, etc. Siga, por favor. Ese ya me aburrí, está muy lleno de letras. Sáquela, por favor, cámbiele. Es ahí, ese punto. La prevención. Es un concepto que necesitamos discutir seriamente los defensores de derechos humanos en el estado de Chiapas, por el asunto del síndrome de conflictos que tenemos. La prevención es el proceso de intervención antes de las crisis de los conflictos. Antes. De manera que nos lleve a una explicación adecuada del conflicto, incluyendo sus dimensiones humanas, a un conocimiento de los cambios estructurales necesarios para eliminar causas, a una promoción de condiciones que creen un clima adecuado y favorezcan relaciones cooperativas que disminuyan el riesgo de nuevos estallidos. Cuando decimos prevención, está un poco como ahora con lo del coronavirus. Prevención, pues hay que ponernos el gel en la mano, y eso es una medida, es importante, pero una medida más activa para que el coronavirus no nos haga presa. Quiere prevención, es decir, acción en pro, ¿verdad? Y entonces esa es una cosa que no estamos tan acostumbrados a hacer. Entonces, quiere una educación, una formación de nosotros mismos. En ese sentido, la prevención a nivel educativo va a significar intervenir en los conflictos cuando están en su primer estadio, sin esperar a que lleguen a la fase de crisis. Se trata de favorecer y proveer una serie de habilidades y estrategias que nos permitan enfrentar mejor los conflictos. Siga, por favor. Bueno, ahí hay un resumen muy apretado sobre lo que podríamos llamar las maneras de intervenir en los conflictos. Siga, por favor.
Eso ya es como de regalito. 10 tips para un buen diálogo. Respetar al que habla. Hablar en tono adecuado. No hablar todos a la vez. Saber escuchar antes de responder. Aquí tengo 2 alumnos de mi diplomado de cultura de paz, saben que me la vivo con ese tema. La mejor manera de dialogar es escuchar. El que escucha puede dialogar, el que no escucha. Pensar en lo que dicen los demás, cuidar los gestos, la entonación y la actitud, valorar la espontaneidad, utilizar frases cortas, admitir las opiniones de los demás, predisponernos a recoger el argumento del otro y admitir que puede no coincidir con el propio. Es una condición básica para que un diálogo sea viable. Creo que ya es lo último, ¿verdad? Ya acabamos. Bueno, aquí están las referencias de todos esos libros y textos. Les traje los archivos, les pueden ser útiles. Y les acabo de decir en 2 horas lo que es imposible hacer, que es como el diseño de un procedimiento que en la universidad nos cuesta 120 horas de trabajo, ¿verdad? Esperando que les haya sido interesante. La paz en Chiapas tiene una agenda posible. Tiene una agenda posible. Pero, ¿quién la tiene que definir? ¿Quién la construye? ¿Cuándo se hace? ¿Verdad? Eso es interesante. Yo como acabo de cambiar de chamba y entré a una chamba interesante, pienso trabajar en ese sentido, con todos los que se pueda, porque hay muchas cosas que actualizar, y hay cosas que desde hace 25 años se dijeron y todavía no cambian. Bueno, pues ahora sí, opinión, reacciones. La importancia de atender las causas en todo conflicto, en toda circunstancia, en todo reto, en todo problema, atender las causas. Si nos referimos a nuestro estado, a Chiapas, tendremos que ver siempre el tema de la pobreza, el tema de las desigualdades infamantes en nuestra sociedad, ¿sí? Cómo superar esas desigualdades, ¿sí? Que son causa de muchos de los conflictos. Por otro lado, mencionar algo que nos dejó ver el maestro Martín. La justicia, ¿sí? Como recurso duradero sobre la misericordia. Justicia es lo que necesitamos. ¿Sí? Y por último, en una de las definiciones del señor Galton, decía que la paz era alcanzar el máximo posible mediante la cooperación entre los sujetos, es decir, la solidaridad. El principio de solidaridad es fundamental, ¿sí? Para que pueda darse la convivencia humana en paz. Con estos 3 comentarios, yo reitero mi agradecimiento al maestro Martín, saludo al maestro Adán Higinio, muchas gracias por acompañarnos. Cristi, un excelente trabajo, muchas gracias por motivarnos y restregarnos en los ojos la realidad de nuestro Chiapas. Y pedirle también, maestro Martín, si nos hace usted favor de ser conducto de un saludo respetuoso a la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional, a quien siempre deseamos mucho éxito en su encomienda por el bien de México y especialmente por las víctimas que tanto han sufrido en este país. ¿Sí? Le agradezco muchísimo y quiero comentarle que tenemos la costumbre de dejar constancia de quién nos visita en estas reuniones y por ello queremos entregarle, si nos hace favor de recibir, un reconocimiento de parte no solo de quienes estamos aquí, sino también de quienes nos escucharon a través
¿sí? de la Internet.